¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a hablar con un paraguayo polifacético, una personalidad que ha dedicado muchos años a fortalecer una fundación que todos conocemos por el rostro social que le da y por una connotación que pretende responder a una necesidad tan básica como es la necesidad de alimentarse al sector más carenciado. El rol que realiza en nuestro país la Fundación Banco de Alimentos. Vamos a hablar con el expresidente de esta fundación actual, miembro de esta comisión directiva, con el ingeniero Guillermo Fanego. En Paraguay, el Banco de Alimentos surge en marzo de 1996, a partir de un encuentro con responsables de la CDO. Y desde entonces viene trabajando incansablemente para ser un puente que conecta la disponibilidad de alimentos con quienes más lo necesitan. Somos un banco de alimentos, una organización sin fines de lucro. Los bancos de alimentos son organizaciones que trabajan para aliviar el hambre que padecen miles de personas en el mundo. Tienen el objetivo principal de evitar el desperdicio y cuidar el medio ambiente. Existen más de 1000 bancos de alimentos en todo el mundo. Nuestro Banco de Alimentos en Paraguay es, desde 2012, miembro de la Global Food Banking Network, GFM, integrando una red de bancos de alimentos de más de 25 países. La GFM tiene sede en Houston, Estados Unidos. Nuestro Banco de Alimentos Paraguay se constituyó por decreto número 2968/4 del Poder Ejecutivo el 4 de agosto del 2004. Fue fundado en Asunción por un grupo de personas preocupadas en ayudar a los demás. Bueno, estamos con este paraguayo que suma el ingeniero Guillermo Fanego, como decíamos en la presentación, una larga experiencia en todo lo que tiene que ver con la actividad vinculada a lo social. Es un referente importante él en todo esto que ya lleva más de 17 años. Y ustedes van a recordar lo que cada año se realiza y tiene que ver con la colecta nacional de alimentos, que es la actividad más emblemática que realiza la Fundación Banco de Alimentos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, estuviste mucho tiempo al frente como presidente de la Fundación Banco de Alimentos, ahora estás como miembro del directorio. ¿Qué es la Fundación Banco de Alimentos? Contanos. Bueno, Jorge, la Fundación Banco de Alimentos tiene una historia, como vos estás diciendo. Lo que es la colecta nacional son 17 años, pero realmente en el 2003 fue reconocido por decreto presidencial la Fundación Banco de Alimentos, a pesar que algunos amigos ya han comenzado a trabajar con anterioridad. La Fundación Banco de Alimentos, en el 2005 comenzamos el tema de la colecta y bueno, desde ese periodo un poco va cambiando las generaciones. Yo fui una persona que comencé como voluntario en los súper y me fui paso a paso siempre, como una cuestión que te apasiona un poco, la posibilidad de ayudar a la gente siempre te apasiona. Entonces fui así paso a paso, fui voluntario, director de la colecta por varios años. Luego ya me invitaron a ser parte del directorio, estuve como secretario, vicepresidente y por último presidente. ¿Qué es la Fundación Banco de Alimentos? Es una fundación sin fines de lucro que tiene un objetivo principal, que es la lucha contra el excedente de alimentos que se puedan producir en cualquier escalafón en cualquier parte de la cadena productiva donde se produce alimento. Buscar que como vos sabés, la cantidad de excedente de alimentos que se producen es elevado, y entonces lo que busca es crear alianzas estratégicas. La Fundación busca alianzas con empresas que están en el rubro para que ese excedente no se convierta en basura, sino se convierta en un plato de comida a la gente. ¿Cuándo comenzó esto? Si bien dijiste el 2005, es cierto, la primera
una actividad importante, pero operativamente, ¿cómo se da? ¿Cómo surge lo de la fundación y posteriormente esto que tiene que ver con la colecta? Esto realmente comienza con una experiencia de algunos amigos del Movimiento de Comunión y Liberación que iban hasta hoy en día a desarrollar una acción social que se llama caritativa. En los primeros años en el 2000 más o menos, se hacía la acción caritativa, nos íbamos al hogar de niños de ancianos, al hogar de niños de ancianos Santo Domingo, al hogar de ancianas de Venezuela, Nuestra Señora de la Asunción. Y simplemente mirando la realidad nos dimos cuenta que en aquel entonces y hasta ahora ciertas instituciones, sean públicas que privadas, tienen dificultad de llegar a fin de mes con los alimentos. De ahí un poco un grupo de amigos que tenía contacto en ese entonces, Marta Peña, que fue la presidenta, que estaba en Italia, contactó con amigos de Italia que estaban llevando adelante la experiencia del Banco de Alimentos en Italia, y de ahí se creó más o menos una amistad con ellos y se vio la posibilidad de cómo intentar traer esa experiencia acá. Ellos vinieron, nos apoyaron y comenzó, el Banco de Alimentos comenzó en un garage, Jorge, que estaba sobre Colón con Marta Peña, Víctor Bura, Rodrigo Rivarola, que fueron los primeros que comenzaron, que era simplemente llamarle a los amigos que estaban en el sector de alimentos y decirles si tenían excedente. Y así comenzó. En aquellos años, más o menos en el 2000, un poco antes del 2000, en el 2000, más o menos en el 2003 se reconoció la fundación realmente, pero el trabajo venía un poco de antes. Y así, un grupo de amigos que entendió esta problemática, que en los años ahora cada vez esta problemática cada vez crece más, y se fue uniendo, tratando de recuperar, ver la forma de generar esta gestión, porque el Banco de Alimentos es gestión. Es también, nosotros siempre decimos que el Banco de Alimentos es gestión, es responsabilidad social y corazón, porque entender que estos alimentos, que hoy en día destruir los alimentos, Jorge, tiene un costo elevadísimo. Hoy destruir un kilo de alimento te cuesta 1.500 guaraníes el kilo, te cuesta pagar el transporte, que está entre 400 a 500 mil guaraníes, e inclusive tenés que pagar a algunos auditores que te cobran 1,5 millones cada tanto que van a certificar. Hay un costo muy elevado en lo que se refiere. Entonces el Banco de Alimentos trata de que esto no ocurra, que esa plata que se gasta en destrucción se vuelva logística para que se convierta en una posibilidad a la gente que necesita. La parte operativa, ¿cómo se da a partir del inicio? Después yo sé que fue creciendo y más adelante vamos a hablar de eso. Pero la parte operativa, hoy, ¿cómo se da? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Y en qué regiones del país están? Bueno, hoy en la parte operativa, el Banco de Alimentos es importante entender que vive es un pasamano, vive gracias a las alianzas estratégicas que tiene con ciertas empresas que entendieron esta problemática, que para ellos el excedente de alimentos que podemos decir que ya no tiene un valor comercial por diferentes motivos. Cuando un alimento pierde el valor comercial, cuando tiene un problema de etiquetado, tiene algunos golpes, o simplemente ya se está avecinando a la fecha de que se está caducando el vencimiento. Entonces eso hace que ese tiempo hace que estos productos sean devueltos a la empresa. Y bueno, hay un poco en la gestión es tratar de recuperar eso. Entonces el Banco de Alimentos hace alianzas, firma convenios con ciertas empresas que entendieron que esto es un costo para ellos, que si se trabaja conjuntamente se puede gastar menos, se puede destruir menos. Y así. Y de otra parte también el Banco de Alimentos está justamente en todo momento tratando de trazar las instituciones que al mismo tiempo son los receptores de las donaciones de la empresa. Por eso te decía que el Banco de Alimentos es un pasamano, es un nexo entre
entre las grandes industrias, las empresas de alimentos y las instituciones de beneficencia, que son los que reciben las donaciones. Es simplemente un pasamano. ¿Cuál consideras vos que es el principal aporte en este tiempo, en todo este año, 17 años de la colecta, más allá de la operativa de la Fundación Banco de Alimentos? El principal aporte. En relación al Banco de Alimentos, es importante decir que trabaja todo el año buscando esta posibilidad que no se destruyan los alimentos. Todo el año el Banco de Alimentos trata de generar más alianza con ciertas empresas para que que se sumen a la donación de ese excedente. ¿Cuál es el aporte? El aporte primero es no quedar indiferente de frente a la necesidad que tenemos, que no podemos ser un país de una producción agrícola mundial prácticamente, siempre nos vantamos de eso, pero al mismo tiempo tener ciertas cifras de pobreza, de extrema pobreza, que es un poco la realidad. Entonces, ¿cuál es el aporte? El aporte es no quedar indiferente de frente a ciertas necesidades, responder a la realidad que es el hecho que falta alimentos, ciertos sectores vulnerables están realmente con problemas, y bueno, ver cómo gestionar inteligentemente y generar una responsabilidad social que no te permita quedarte indiferente a esto. Eso es lo que busca el Banco de Alimentos. Por eso es un grupo de amigos. Eso que dijiste es clave y tiene que ver con lo que decía el Papa Francisco también, ante la indiferencia del individuo encerrado en sí mismo y prácticamente no observa lo que pasa a su alrededor. Y hoy la realidad es muy lacerante, que tiene que ver con los problemas sociales, ¿verdad? Por eso me parece clave esto que decís también, que uno no puede quedarse indiferente ante los problemas de la gente y sobre todo el sector más carenciado, ¿verdad? Así mismo, porque los números, nosotros vivimos en Asunción, Jorge, no hace falta 20 cuadras acá cerca, ya tenemos las necesidades, prácticamente otro mundo parece, y quedar indiferente y no poder tratar de trabajar de frente a estas necesidades de esta gente. Esos niños que están ahí con problemas de nutrición en algunos casos podrían ser nuestros hijos, Jorge, y uno no queda realmente contento si no poder dar una mano a esta realidad, responder a esta realidad. Por eso hacemos todo el esfuerzo de poder contactar las empresas, llamarle a los amigos, decirles que es importante esto, que nos apoyen. Y bueno, vuelvo a recalcar, las empresas aliadas que tenemos es el vértice del Banco de Alimentos, porque son ellos que entendieron que esto es una problemática y cada vez se va sumando más. E inclusive hoy ya también entra lo público, porque hoy ya salió una ley que es la ley PAN para Todos, que de por sí es la ley 66 del año 2020, que regula un poco lo que es la donación de alimentos, y en la cláusula número 2, en el artículo número 2, habla de hacer todo lo posible al público y al privado, de no destruir alimentos. ¿Cómo reacciona la gente, Guillermo, ante las campañas que llevan adelante ustedes desde la Fundación Banco de Alimentos? Y nos damos cuenta que entiende, la colecta de por sí son 17 años, imagínate, teníamos miedo ahora se vuelve a hacer, ahora ya estamos con un nuevo lema. Es decir, yo creo que hay una buena participación de parte, porque en la colecta mucha gente dona, entiende. Yo creo que entendió también que el Banco de Alimentos es un instrumento importante para poder llegar a estas personas, y muy positivo veo. Veo que el paraguayo es solidario, estadísticamente, justamente en la colecta, aunque no creas, Jorge, en las últimas estadísticas que manejamos, es decir, la gente del interior que dona más que la gente que vive en la capital. Es increíble que vos te des cuenta que la gente que tiene menos está donando, proporcionalmente está donando más que en relación a lo que somos nosotros en la capital. Es increíble. Pero vemos a la gente muy... se suman los voluntarios. Imagínate llegar a 3.000, 4.000 voluntarios, 20 ciudades en lo que se refiere a la colecta. Y bueno, es algo que te apasiona y va pasando de gente en gente. A propósito de esto que decís, esos 3.000 voluntarios trabajando en diferentes supermercados, ¿cómo hacen ustedes para, si bien decís que la colecta, es cierto, es una actividad, una de las más importantes que hace la Fundación durante el año, pero
durante todo este tiempo también ustedes realizan otras actividades. ¿Cómo hacen para el procesar eso que reciben y posteriormente hacer la distribución? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que recibimos directamente de las donaciones de las empresas, que lo recibimos normalmente cada semana, eso llega al depósito del Banco de Alimentos, que estamos nosotros en el mercado de abasto. Ahí llega, se clasifica, se hace un inventario. Una vez que se clasifica, se pesa, se lleva a los palets correspondientes, se genera un recibo de donación a la empresa que le sirve inclusive ese recibo para una deducibilidad a nivel de la donación. Y luego a la empresa aliada, nosotros en un tiempo no más de un mes o en el tiempo que hemos distribuido a estas instituciones que lo tenemos registrado, le pasamos un informe a la empresa a decirle dónde fue a parar cada producto que ellos nos donaron. Eso es un poco la dinámica en lo que se refiere al recupero de las empresas. Eso se hace todos los días, se hace durante la semana y de otro lado tenemos gente que está trabajando, tenemos un asistente social que trabaja constantemente en el contacto directo con las instituciones para saber las necesidades, porque un hogar de niños de repente en 6 meses, 7 meses va cambiando sus necesidades en la cantidad de personas que hay. Entonces también hay un responsable de logística dentro del depósito, hay un responsable que se ocupa del contacto con las instituciones para saber bien las necesidades, porque la gran lucha que tenemos para que no haya excedentes es tratar de clasificarlo bien, de inventariarlo bien y también saber distribuir. Eso es lo bueno del banco, porque el banco recibe 100 y distribuye 5, 10. Entonces se evita también una posibilidad de Fue clave el trabajo de ustedes también en este tiempo de pandemia, con las ollas populares, la necesidad que se dio el año pasado y parte de este año. Yo sé del aporte que hicieron ustedes así también. Así mismo, Jorge, porque nos sorprendió el 2020, que es el año de la pandemia, para nosotros el mejor año de los últimos 17 años y más. ¿Por qué? En relación. Y es increíble porque realmente muchas empresas aliadas entendieron el problema que se vino, que era que la gente se estaba quedando sin trabajo, la gente comenzó a tener dificultad y vieron en el banco un instrumento. Entonces comenzamos a recibir donaciones de asociaciones. Claro, porque hay toda una logística, ustedes ya tienen la dinámica de cómo recibir esos alimentos y posteriormente hacer la redistribución. Es como facilitarte un trabajo y te cuesta más. Y si vos te vas a ir a comprar algo, si te va a rendir más también se hace a través de nosotros, ¿entendés? Porque toda la logística ya está, nosotros sabemos cómo hacer los kits, dónde se compra, si se tiene que comprar alimento o cómo se puede reciclar las cosas. Entonces hay toda una gestión muy importante que en este periodo de pandemia se entendió que las empresas entendieron eso. Recibimos muchas donaciones en relación a alimentos. Muchas empresas aliadas se pusieron la camiseta y entendieron que eran un buen momento para donar. por eso hemos llegado a un número de, Jorge, en el 2020 hemos cerrado nuestro informe que hemos recuperado más de 222.000 kilos de alimento en un año. Hemos ayudado a más de 33.000 personas, 105 instituciones de beneficencia en general. Siempre la mayoría son hogares de niños y ancianos. Prácticamente 97, casi 100 empresas aliadas que crecimos todo en el 2020 cuando era el momento más difícil. Claro. Y también recalcar que tuvimos un apoyo importante de la Global Food Banking, que es nosotros hacemos parte de la membresía de la Global Food Banking, que es el banco de alimentos a nivel mundial, ¿no? Que nos dio una mano. La Fundación Banco de Alimentos está relacionada con esto que siempre hablamos del rol de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué significa eso? Las ONG responden lo que el Estado no puede ofrecer, y en este caso ustedes determinan también desde la Fundación, ausencia del Estado, el rol que desempeñan. Y mira, yo creo que el Estado está presente, pero le falta más fuerza.
Y creo que ahí entran las fundaciones o las ONG en general a cumplir algo que ellos no pueden hacerlo, o lo están haciendo débilmente. Yo creo que en relación de la ausencia del Estado, yo no veo está el Estado haciendo un esfuerzo, pero creo que el modelo es perimido. El modelo es perimido porque el Estado no busca las alianzas estratégicas para realmente poder unir fuerzas y estar de frente al tema del hambre, por ejemplo. Por eso tenemos cada vez el porcentaje, tenemos 2 millones de paraguayos. De esos números queremos hablar en el siguiente bloque, de los números duros de la pobreza y qué estrategias hay para hacer frente. Yo entiendo eso que decís. Si bien hay presencia del Estado, pero como que por un lado hay tanta gente, necesidades, personas que necesitan, y por otro lado instituciones que están en condiciones de ayudar. Y ahí es donde yo veo el rol de la Fundación Banco de Alimentos, hacer ese nexo, como vos dijiste, hacer de pasamanos, no solamente pasamanos para rescatar los productos de las empresas, sino toda esa red solidaria de redistribuir y entregar a estas instituciones que están perfectamente organizadas, ¿verdad? Así mismo. Entonces por eso se puede hacer también algo que es clave en estos tiempos, la transparencia y la trazabilidad de lo que reciben ustedes y la manera en que eso llega a las instituciones y a las personas que necesitan. Sí, porque el modelo está perimido, porque el Estado, ¿cómo funciona? Trabaja a presupuesto. Sí. Se acaba el presupuesto, se acabó la acción. Entonces creo que ahí entra un poco las ONG, las fundaciones, con una iniciativa diferente que trata de aliar también el público con el privado. Lo que tiene que hacer el público es entender que hay que ayudar más al privado. Estamos hablando con este paraguayo que suma, el ingeniero Guillermo Fanego, expresidente, miembro del directorio de la Fundación Banco de Alimentos. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, segundo bloque, seguimos la charla con el ingeniero Guillermo Fanego, de la Fundación Banco de Alimentos. Guillermo, ¿tenés una idea del porcentaje de la población paraguaya con déficit de alimentos? Bueno, se conocen los índices de pobreza y de extrema pobreza que normalmente en estos últimos años, más todavía con la pandemia, se volvieron un poco más críticos, crecieron más evidentemente en 2, 3, 4 puntos más. Pero prácticamente tenemos 2 millones de paraguayos en pobreza y tenemos casi entre 500 a 550 mil paraguayos en extrema pobreza. Es importante entender que la extrema pobreza es la capacidad de la persona que tiene prácticamente de comer una vez al día. Es decir, que prácticamente se maneja con un 10.000 guaraníes por día, está comiendo una vez por día. Y es un poco aterrador ese hecho que 550.000 compatriotas estén en esa situación. Es un poco, es como una luz roja que llama la atención. Habría que trabajar más. Y esos son los números, y a eso tenés que ver también, sumarle la desnutrición que hay en ciertos sectores. La desnutrición, hoy estamos hablando casi de que el 55% de los niños menores de 5 años tienen posibilidad de inseguridad alimentaria, es decir, que pueden entrar en estos niveles, y eso prácticamente es como hipotecar el futuro, porque que nuestros niños que lleguen a esos niveles, y vos sabés la importancia de la desnutrición a cierta edad, que hay que cuidar, prácticamente les saca la posibilidad de insertar en la sociedad en ciertos niveles, que ya es irrecuperable. Entonces, tener esos números de un lado y de otro lado tener números como que el Paraguay produce más de alimentos para más de 80 millones de personas. No, ya eso iba, imagínate ese número que estás dando, ¿verdad? ¿Cómo se entiende un país que produce alimentos para millones de personas? Hoy tengamos y estemos hablando de esos números en materia de déficit alimenticio. ¿Cómo se explica eso, Guillermo? Y porque falta gestión, volvemos a decir, por eso el Banco de Alimentos y también otras realidades, no solamente el Banco de Alimentos trabajan en lo que es recuperación, reciclaje, hay muchas organizaciones
es importante porque falta gestión, ¿no? Si prácticamente nosotros hacemos un cálculo que se produce para 80 millones de personas y nosotros somos 7 millones, porque estamos diciendo que el Paraguay está produciendo prácticamente alimentos para casi 10 Paraguay, 11 Paraguay. ¿Y cómo es posible que, y sabemos que hay un excedente de alimentos en todos los sectores, que de alguna forma se está perdiendo? Es como un caño que está perdiendo agua en varias partes. Entonces creo que por ahí va un poco en lo que significa el modelo que te decía hoy. Creo que el Estado, el gobierno tendría que incentivar más las realidades para que ese porcentaje, esa gestión vaya disminuyendo, ¿no? Porque si no vamos a seguir con las políticas que normalmente suelo escuchar, que políticas sociales tipo aguacero, que llueve un poquito, se le da los alimentos y después se la abandona. Nosotros necesitamos políticas sociales integrales. Integral quiere decir que integra varios sectores. El Banco de Alimentos, acordate que en el reciclaje, en la recuperación de alimentos, hay varios sectores de la economía que le ejerce una presión, vamos a decir, positiva. Por ejemplo, cuando vos recuperás los alimentos de un lado, estás ayudando. Cuando recuperas alimentos, se convierte en un plato de comida, vos estás logrando un apoyo a lo que se refiere a bajar los niveles de seguridad alimentaria. Por otro lado, vos estás ayudando al ambiente, porque el excedente de alimentos genera un impacto ambiental muy grande, las lluvias ácidas, todos estos temas del cambio climático. Y de otro lado, si podés ser más ingenioso, se puede trabajar también y generar trabajo. En el caso en el abasto, por ejemplo, que estamos trabajando en los excedentes de frutas y verduras, que con el excedente que ya no es alimento, se está trabajando, se están haciendo convenios con ciertas personas que hacen abono orgánico, es trabajo. Y si hay trabajo, Jorge, hay seguridad. Y esto hay que apostarlo siempre. Esto tiene que estar en los 365 días del año, no aguacero cada tanto. Alimentación deficitaria y pobreza, ¿qué relación tiene? Bueno, la pobreza, como sabes, tiene varios sectores, es decir, la falta de algo es la pobreza, porque uno de las partes es la parte de alimentos, ¿no? Entonces, pero evidentemente el factor de la falta de alimentos es un factor muy importante, porque te lleva a lo que es la desnutrición, te lleva a lo que es la desnutrición crónica, que crea un grave efecto social en todo lo que se refiere a la persona, Jorge. Por eso, es que es más importante, que te falte, no sé, un ventilador, un aire, o que te falte comida, ¿no? Entonces, es importante, lo importante también es entender que no, está aumentando la pobreza y también está aumentando la desigualdad, que es una cuestión muy importante también. Y hay una relación directa, por eso lo que es importante que se busque políticas sociales que realmente respondan y que estén presentes todo el año. ¿En qué sector hay más carencias? ¿En lo que tiene que ver con el área rural o con el área urbano? Mira, hay más carencia en el rural, porque verdaderamente ahí hay en lo que es la pobreza integral de todo, en su complejidad en la rural. Pero también hay que decir que últimamente siempre el problema grave que tenemos son los sectores alrededor de la capital, que son estos lugares, estos asentamientos que cada vez están creciendo más, Jorge. Según los datos que manejamos antes de la pandemia, nosotros entendemos que hay casi muchísimos asentamientos en lo que es en capital y central. Estamos hablando prácticamente de 30.000 familias, es decir, 30.000 personas que están, y eso multiplicado con 30.000 familias están en estos lugares de necesidad, que son los asentamientos, y multiplicar por 5 cuántas personas son más o menos, ¿no? Eso es un poco lo que se sabe que están en
en estos niveles de indigencia, con problemas de pobreza, está luchando entre la pobreza y la pobreza extrema. A esos sectores no se puede llegar con ustedes, ¿verdad? Porque necesariamente para formar parte de esta red del Banco de Alimentos tiene que haber una institución o una organización organizada. Me explico, ya sea un asilo de ancianos, un hogar de refugios, de niños. Sí, de por sí hay muchas instituciones, justamente eso es lo que hacemos, le ayudamos a las instituciones porque nosotros lo que buscamos es subsidiar una necesidad, no hacer un asistencialismo estéril. Subsidiar todo el año, Jorge, significa, hay instituciones que ya están ahí trabajando, hay comedores que están trabajando día a día, y lo que trata de hacer el Banco de Alimentos es subsidiar esa realidad, esa necesidad que hay, y por eso tratamos siempre de hacerle llegar ese alimento que de alguna forma se evitó de destruirse, que se destruya o que se vuelva basura, que vaya directamente, que ese alimento inocuo vaya a esta gente que ya están en los lugares. Hay muchas realidades, la pastoral social, hay muchas instituciones que están trabajando con ellos, y lo que hacemos es apoyarle a ellos porque sabemos que existe esa necesidad. No es que nosotros no vamos directamente y damos, sino valoramos las realidades que ya están trabajando hace rato y que ya tienen un contacto directo con la gente ahí. ¿Cómo incide esto que tiene que ver con la desnutrición del individuo en la sociedad? La desnutrición es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, no solamente nosotros, a nivel de Sudamérica también. Lo que más yo digo que es que me da más pena, voy a decirte, es la desnutrición de la parte de la niñez, ¿no? Porque hay una cierta edad que son entre los 1 y 2 años. Determinante para el crecimiento del niño. Hay estudios que los amigos de la Fundación CONIN lo manejan bien, que hay secuelas, Jorge, que son irreversibles en ciertos momentos. Y prácticamente dejamos niños sin oportunidad, sin posibilidad. Es increíble cómo, tenemos que ir a la pausa, cómo en nuestro país, eso que hablábamos recién, dijiste el dato, tiraste el dato. Producimos alimentos prácticamente para dar de comer a 10 Paraguay. Cantidad de habitantes en Paraguay, 7 millones de paraguayos. La cantidad de alimentos que se produce en nuestro país da para alimentar a 10 Paraguay. Y hoy tenemos estos datos que diste, que son datos reales, verificables y datos durísimos. Y ahí es donde nosotros decimos, y cuando vos hablás, mencionando también lo que yo te decía, lo que mencionaba el Papa Francisco, la indiferencia, no podemos estar indiferentes. Yo digo, estos temas que estamos enfocando ahora, yo no veo que figura, a propósito que estamos entrando en un periodo electoral, en la agenda de la discusión política de quienes quieren conquistar el poder dentro de 2 años. Absolutamente, no existe, no está. Sí, por eso apelamos a quién, al sector privado, a las personas que no están indiferentes, a organizaciones no gubernamentales, que finalmente hacen lo que el Estado tiene que hacer. Ahí es donde yo digo que hay una deuda demasiado grande. Un país tan rico como el nuestro, siempre escuchamos eso. Sí. Y eso está demostrado. Cantidad de alimentos que generamos, que producimos, y un porcentaje altísimo, elevadísimo de gente que está pasando mal en Paraguay. Estos son los temas que hoy debe figurar en la agenda de quienes pretenden conquistar el poder para dar soluciones. Por si no nos quedamos en cuestiones que no suman, en cuestiones que la gente me parece que ya está harta. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando con este paraguayo que suma, con el ingeniero Guillermo Fanego. Guillermo Fanego Insfranlivo es paraguayo de 46 años de edad, doctor en Ciencias Agrícolas por la Università degli Studi di Bologna, Italia. Es gerente de emprendimientos inmobiliarios S126 SRL,
investigador sobre el mejoramiento de la calidad de la producción agrícola y animal, especializado en política económica, experto en evaluación de impacto y gestión ambiental, diplomado en desarrollo humano integral y miembro del Consejo Nacional de Donación de Alimentos, creado por la Ley 6601/2020. Es asimismo coordinador general de la Mesa Nacional de Asistencia, que activa bajo el lema Ningún paraguayo sin comida. Fue en varias oportunidades director de la Colecta Nacional de Alimentos organizado por la Fundación Banco de Alimentos, organismo que presidió y del que hoy es miembro directivo. Está casado con Fernanda y es padre de Enzo, Jesús, Pedro y María Rita. Seguimos charlando con el ingeniero Guillermo Faneo, este paraguayo que suma. Estamos viendo, Guille, y conociendo tu formación. Estudiaste cuánto tiempo en Italia, doctor en ciencias agrícolas. Esta disciplina, ¿cómo influye, cómo hace para mejorar condiciones alimenticias de la humanidad? Apelando un poco a eso que te decía recién fuera del aire. Tu experiencia, tu formación y eso, como vos viniste acá a ponerlo en la práctica en esta actividad que llevas adelante desde la Fundación. Bueno, realmente en la Fundación el hecho de que sea ingeniero agrónomo recibido también allá en Italia me hizo conocer la realidad del Banco de Alimentos en Italia. Estuvimos viendo un poco todas las experiencias de ellos. El hecho de ser ingeniero agrónomo te da lo que es el Banco de Alimentos, trabaja con alimentos, las buenas prácticas de producción, todo lo que se refiere al manejo de alimentos, de conservación. En el Banco de Alimentos hay toda una serie hay un protocolo de calidad que se tiene que cumplir justamente porque nosotros de alguna forma nos controlan eso de parte de Estados Unidos, vienen a ver todos los protocolos, todo eso. Y bueno, ser ingeniero agrónomo en el Banco de Alimentos te da entendés bien lo que es la inocuidad, fecha de vencimiento del alimento, cómo hay que conservar, cuáles son las buenas prácticas. Es un servicio que doy personalmente para que los alimentos, aparte que hay gente que es especializada ya en la parte de nutrición y todo eso, que va un poco más allá de la carrera que yo hago. Pero bueno, es el grano de arena que uno aporta en la Fundación para que justamente en esta cadena, en esta logística, salga todo como tenga que salir y que se respeten los protocolos. ¿En nuestro país existe un plan alimenticio que esté basado en las ciencias agrícolas? Existen políticas agrícolas de Estado, ¿no? Porque el Estado apoya siempre ciertas realidades. El pequeño agricultor, el Estado está presente un poco en ciertos sectores. Creo que a nivel país lo que falta es focalizar un poco más lo que es la política agrícola, dividir realmente según las regiones, según el tipo de tierra que tenés, porque el tipo de tierra que tenés te define un poco la producción y a qué vos te vas a dedicar. Si un ejemplo, no vas a estar en Santa Rita haciendo producción podés también, pero no vas a estar produciendo, haciendo ganadería si la tierra es súper fértil y da para agricultura. Es una cuestión que yo no logro entender y nosotros le dimos mucho espacio en los diferentes programas a los tomateros, a los cebolleros. Yo entiendo que hay una problemática que no tiene que ver con la producción porque tiene que ver con otra problemática, el contrabando, que les liquida a los productores y sobre todo quienes hoy se sostienen a través de la agricultura familiar. Habrás visto esas imágenes de productores de Cazapá, de Guairá, tirando sus productos porque dicen lo que me quieren pagar a mí. Claro. En el mercado ni siquiera alcanza para recuperar lo que hemos invertido. Pasó hace poco con la cebolla. Con el tomate. Con la cebolla, pasa con el tomate. Y cada año, como yo siempre digo, uno de los tantos temas recurrentes que tenemos es, en un
tiempo determinado del año se plantea el drama de los tomateros y el drama de los cebolleros principalmente, y de los que plantan también locote. ¿Cómo se entiende eso? Y ahí yo creo que ya va, hay todo un sistema, es decir, en todos lados hay un poco este problema a nivel mundial, pero hay un instrumento muy importante que es la trazabilidad. Es una cuestión que hoy por hoy, en lo que se refiere a frutas y verduras, poco y nada hay del sistema de trazabilidad que te permita saber el origen del producto y hasta que llega al consumidor. Yo creo que por ahí va un poco, hay que insistir un poco en eso para tratar de paliar un poco estas necesidades. Aparte que vos, como decía acá, también hay un segundo factor que es el contrabando, claro, que viene y te deja en off-size todas las veces. Y ahí también creo que hay un déficit de parte del Estado, porque tiene algunas veces, Jorge, hay que entender que en el comercio, a lo que se refiere a productos agrícolas, hay que adelantarse a ciertas cosas y el gobierno tiene que entender que en algunos momentos tiene que bajar los impuestos porque de alguna forma el precio está cayendo, entonces te tenés que adaptar. Acá es muy riguroso, es decir, no hay una flexibilidad. Y creo que es un déficit de parte del Ministerio de Agricultura, de parte de quienes son los responsables en la parte de comercialización, a ser menos riguroso. Algunas veces, ¿qué vamos a hacer? Si va a costar muchísimo más barato en Argentina, capaz hay que tratar de adelantarse y entender que estos productores hagan otra cosa, que se dedican a otra cosa, ¿entendés? Como te digo. ¿Qué tipo de alimentos de origen agrícola nuestro país debiera producir? Mira, yo una de las cosas que hice en mi tesis, que yo trabajé sobre la soja transgénica, todo lo que es la biotecnología, lo que es el organismos genéticamente modificados. Yo creo que nosotros, como somos un país pequeño, pero tenemos dos imperios grandes al lado nuestro, que es Argentina y Brasil, que es muy difícil haciendo una economía de escala nomás, aparte de nuestra mediterraneidad que tenemos mucha dificultad. Creo que tenemos que apuntar mucho en la tipificación de nuestros productos. Es decir, nosotros, nuestra agricultura, nuestro tomate, nuestra lechuga, nuestra carne, tenemos que buscar una tipificación que lo vuelva diferente al de Argentina o al de Brasil, buscando un valor agregado, una tipificación de zona. Por ejemplo, hay zona en el Chaco, Jorge, que es ecológica 100%. Falta la certificación. ¿Podemos nosotros autoabastecernos como país con productos alimenticios de origen agrícola? Y Jorge, claro que sí, pero depende del comercio. Si te paga más Brasil, el productor de acá te va a enviar a Brasil si está en una cuota de posibilidad de enviarse. Si nosotros nos conviene más comprar la frutilla, te digo, la frutilla de Argentina, te digo pensando en voz alta, porque acá es más caro, te conviene comprar. Es decir, algunas veces pensar eso es muy difícil hoy en día, Jorge, porque el mercado está muy abierto, los precios son muy fluctúan mucho y el mercado es abierto. Algunas veces tenés que pensar, inclusive, mira, en Europa, Jorge, en los años 90 y en el 2000 se le pagaba al agricultor para que no produzca, porque esa producción estaba fuera de mercado. Imagínate lo que eso se llama el plan Zetasai, que hasta hoy en día se usa. Y le dijeron, no, mejor que deja de producir esto, dedícate al agroturismo. Vamos a darte incentivo para que vos te dediques a esto, porque eso que vos estás produciendo a nivel de mercado europeo y a nivel de mercado mundial ya estaba fuera de precio, costaba mucho más entonces van cambiando. Esa flexibilidad, lo que yo te decía, que falta un poco en la política. En nuestro país tiene que hacer el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tendría que hacer el Ministerio de Agricultura, pero no le veo. Es como si fuera que vivimos apagando incendios, no hay una proyección a futuro. Ahí está, y esto tiene que ver esto que estás mencionando. Algunos dicen que si seguimos así la agricultura familiar va a desaparecer.
la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque ellos siguen apelando o recurriendo a productos, a cultivar productos que hoy ya, por razones diversas, no pueden ellos ubicar al precio que ellos necesitan. Así mismo. Por ponerte el ejemplo, volviendo al tema de los cebolleros, en Colonia Independencia, específicamente en la compañía Guazú, hace poco nosotros estuvimos por allí, hay 1000 familias que dependen directamente de la producción de cebolla, con condiciones pésimas, para 25 kilómetros de tierra, llueve, eso es intransitable, pero ellos nos decían, necesitaban vender la bolsa de cebolla 50.000 guaraníes para pagar su costo de producción. Para cubrir el costo de producción. Y acá no le podían pagar eso porque acá en el mercado se estaba vendiendo a 28.000 guaraníes. Ellos necesitaban como mínimo 38 para recuperar. Pedían un subsidio del Estado. Y yo no siempre estoy de acuerdo con el tema del subsidio, pero mencionaste lo que hacen en Europa. Le pagan al productor, le dicen, ¿sabes qué? Hoy no produzcas por este tiempo esto porque no vas a poder ubicar en el mercado. Le dan 2 alternativas. O le subsidian o le dan otra herramienta para que se dediquen a otro rubro. Claro, para que les sea más rentable. Para que les sea más rentable. Pues acá que mucho nos falta para llegar a eso. Y es porque se actúa para apagar incendios, Jorge, no hay una proyección a futuro. Eso, por ejemplo, sí, se puede entender que va a pasar. Si sigue el peso bajo como está, el valor del peso muy bajo, es muy probable que el contrabando continúe. Es decir, porque no vas a poder hacer el contrario. Entonces ya tenés que prever, el Estado tendría que prever ya algunas alternativas, otro tipo de decirle a ellos, mira, próximo año no haga esto, trata de hacer esto, porque vamos a tener el mismo problema. Por eso esto se vuelve a recuperar. Claro, las ciencias agrícolas hoy hacia dónde apuntan, lo que tiene que ver con alimentos y la alimentación humana. Y mira, desde las ciencias agrícolas hoy prácticamente es tecnología, uso de la biotecnología hizo que en todos estos años en poco terreno se produzca más. ¿No? De ahí viene todo lo que es los productos transgénicos, todo lo que es los OGM, genéticamente modificados. Siempre se buscó a que haya más producción en menos cantidad de tierra. Y prácticamente en estas últimas décadas, Jorge, a través de la biotecnología se llegó al máximo y al tope. Hoy las producciones son muchísimas en comparación a antes. Pero sumado a eso va justamente el trabajo del Banco de Alimentos. Sumado a eso no se previó el excedente que hay. Hoy, gracias a un proyecto que estamos si Dios quiere, va a salir. Nosotros estamos haciendo un proyecto que va a trabajar sobre el plan de excedente en campo. Porque nos dimos cuenta que en toda la cadena productiva, uno de los lugares que más excedente hay es en el campo. Porque ahí, cuando se cosecha, hay muchos productos que no mantienen cierta calidad, entonces vienen desechados automáticamente. Entonces ahora, justamente el año que viene o lo más rápido posible, vamos a estar trabajando en un proyecto piloto, que es un plan de gestión de cerrar excedente. Convenios con esos productores. Acá el mercado te exige determinada calidad. Por ponerte un ejemplo, la fruta, el tomate, no tiene que tener puntitos negros. Sí. Sin embargo, en tu cosecha te sale eso y vos tenés que descartar eso, tenés que separar. ¿Qué se hace con eso después? Ahí es donde se da ese excedente. Así puede mismo. darse. Ahí es donde tendrían que entrar ustedes con la Fundación Banco de Alimentos, con toda la logística, y ver la dinámica de retirar eso y eso, no sé, envasarlo o redistribuirlo directamente a quienes necesitan, ¿verdad? De eso se trata, me parece. Así mismo, Guillermo. justamente este es un proyecto que comenzaría en brevedad y lo que busca es generar cultura ya al productor, a hacerle entender que hay un excedente muy grande en los momentos de cosecha del producto. Entonces, estar presente de alguna forma, crear una alianza estratégica con los productores o con las asociaciones para que entiendan que existe y nosotros vamos a ver la forma de agarrar esos excedentes y direccionarle a las instituciones que necesitan. ¿Qué clave es esto en el debate diario, Guillermo? Yo me imagino, ojalá se dé, porque ahora que arrancaron las campañas políticas de manera tan prematura, verán los candidatos que presenten sus equipos
hombres y mujeres con quienes van a trabajar y que esos referentes que están alrededor suyo te hablen de estos proyectos, de estos planes y de estos programas. Porque yo te decía, el tema recurrente que tenemos y tiene que ver con los productores de tomate, perdón que insista con eso, de cebolla, no puede ser que cada año se repita exactamente la misma historia, el mismo cuento, el mismo problema siempre. Entonces alguien tiene que ocuparse. ¿Quién puede hacerlo? Tiene que hacer el Estado. ¿Y eso dónde se diseña? Se diseña en los proyectos electorales incluso, donde el que pretende conquistar el poder arma su equipo. Pues acá yo siempre repito eso. Nos hemos enfocado en los últimos años, desde el 89 para arriba, a armar proyectos electorales para ganar elecciones, pero no para gobernar. ¿Y cuál es nuestro problema? Ya sabemos que se le puede ganar al Partido Colorado, puede venir un opositor, pero el problema está ¿dónde? En qué hacer desde el poder. Y me parece que estos son los debates y los puntos que se tienen que analizar y que se tienen que considerar. Tenemos que hacer la pausa y venimos con el último bloque acá en Paraguayos que Suman, pero antes, un cuarto de siglo de impactantes cambios en la historia de la humanidad. En 1996 iniciábamos un sueño que parecía imposible alcanzar. Sin embargo, la imaginación y la creatividad, acompañadas de un extraordinario esfuerzo y compromiso, hicieron posible lograr las grandes transformaciones que exige nuestro tiempo. Nuestro mayor anhelo es legar al Paraguay la seguridad y la confianza de que con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad se pueden conquistar las más grandes realizaciones. Tupí Irubixá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, seguimos último bloque hablando con este paraguayo que suma con el ingeniero Guillermo Farnego. Y queremos ya entrar en el último bloque, el aspecto más personal. ¿Cómo te involucraste en el voluntariado del Banco de Alimentos, de la Fundación? Y no, realmente el Banco de Alimentos es una pasión, Jorge. Yo siempre digo que nosotros tenemos una exigencia muy grande que está dentro del corazón, que es uno cuando ayuda a otra persona, uno se siente mejor, está más contento, más feliz. Cuando haces un gesto de caridad, no es lo mismo que no hacerlo. Si yo las veces que hice esa experiencia me di cuenta, terminé más contento. Y eso es una exigencia que lo tenemos adentro. Yo creo que el Banco de Alimentos es la expresión y el intento de responder a una necesidad clara en la realidad, pero con este corazón, ¿no? Sabiendo que por eso yo dono mi tiempo con la ayuda de mi familia y todo eso, dono mi tiempo porque siempre gano, siempre soy yo el que gano. Parece que yo estoy dando, pero yo soy el que estoy recibiendo mucho más. Por eso uno de los lemas de la colecta siempre dijimos, la colecta nacional que siempre se repitió, decíamos que la frase era: es un gesto simple y concreto que ayuda a todo el mundo a entender lo más importante, la ley de la vida, que es amar, dice, que es la caridad, ¿no? Porque se nota, porque la gente que va y se anota de voluntario, se va al súper 2 horas atrás, cuando salen se notan cuando la gente termina y escriben la experiencia que vivieron, y una experiencia de caridad que creo que rompe un poco esa indiferencia, ese no poder hacer nada de frente a una realidad. ¿Qué te permitió observar esto como ser humano, como ciudadano, esta actividad? ¿Qué te permitió ver? Y en lo que me permitió ver esto, yo creo, vuelvo a la misma, el deseo grande. Si yo vi en ciertas personas un deseo grande en que esto se puede realizar, uno puede dar puede darse de sí mismo, porque recibe mucho más, Jorge. Yo vi personas que estaban más contentas y comencé a copiarle. Y eso hizo que hoy en día en el Banco de Alimentos algunos amigos estemos de esa forma, porque al final también somos amigos al directorio, somos toda gente a honoren, que nos cuesta muchísimo tiempo. Llamarle, apechearle a un amigo no es siempre fácil. Pedirle, dale Jorge, ayúdame en esto, necesito esto, siempre estamos en eso, pero siempre al final como
Decimos también en la colecta, cuando termina la colecta siempre sale el mismo juicio. Decimos siempre con el corazón, con el cuerpo destruido, pero con el corazón contento. ¿Tenés tu actividad profesional, la actividad del voluntariado, solidaria, y a la par, cómo haces para manejar eso y el no descuidar, por ejemplo, la familia? Sí, de por sí, bueno, yo trabajo en una empresa familiar. Puedo decir que mis padres son los primeros que también están apasionados en esta historia de poder ayudar. Son ellos mis jefes y son ellos que entienden también que esto es una buena experiencia. Al mismo tiempo, bueno, yo hago el trabajo que tengo que hacer porque hay que llevar adelante la familia. También tengo que recalcar el apoyo de mi señora y de mi familia, que siempre ellos ya son voluntarios. Mi señora ya me conoció siendo yo voluntario del banco. Siempre hay esa dificultad, pero te digo, siempre las veces que nos sumamos salimos ganando nosotros. Pero agradecer que también tengo una familia que de alguna forma me permite hacer esto, sean mis padres y también mi señora y mis hijos. También tenés tu lado político. ¿Cómo te definís en ese aspecto? No, realmente todos tenemos el lado político, Jorge. Sí. Todo hombre es un ser político. Si nosotros decimos que la política es el acto más grande de caridad que hay, es decir, en todo momento uno hace política. Todas las actividades que uno hace a nivel de empresa, a nivel de asociaciones, a nivel de fundaciones, tiene siempre un valor político. Es decir, un centro cultural que presenta una gran obra tiene también un valor político, un valor cultural y político. ¿Cómo me defino en político? En política yo entiendo que la política es una vocación de servicio. ¿Sí? Y creo que un buen político tiene que ser juzgado siempre según la capacidad y el compromiso que tiene con cosas reales que generan bien común. Un político que habla y no tiene un compromiso real que genere realmente un proceso de cambio para un bien común, creo que es un político vacío. Es posible. No sé si se entiende. Sí, clarísimo. ¿Cómo es posible en nuestro país llevar adelante, por ejemplo, una campaña como se hizo en Brasil, campaña Hambre Cero? ¿Se puede hacer acá? Totalmente. Yo creo que es solamente falta de voluntad. Siempre repito, Jorge, creo que la otra vez en la radio también te dije que el hambre es un problema que no tiene color, que no tiene banderías políticas, que no tiene... El hambre es un problema no solamente del Estado, es un problema de todos. Yo creo en la posibilidad de unir los sectores, que el público entienda que tienen que ayudar más al privado y que el privado, si crece el privado es mejor para el público y que alrededor de esto las sociedades intermedias las sociedades intermedias son aquellas asociaciones que son a no profit o son fundaciones sin fines de lucro, son instrumentos. Yo siempre digo, la política, que si se puede lograr esa interacción, que se pueda unir, se puede lograr. Si en Brasil creo que Lula logró sacarle de la pobreza, utilizando el modelo. Si vos ves, mucho utilizó el modelo del Banco de Alimentos, en ciertos sectores utilizó él, porque entendió que era un modelo interesante para realmente ayudar a la gente. Él logró, creo que, sacarle a 2 millones de brasileños de esas francas. Sí. Acá falta un poco entender que hay que unirse, que hay que interactuar entre todos, ayudándonos en la empresa privada. El público tiene que entender que por cada guaraní de impuesto que se da, que vaya a los sectores que realmente puedan trabajar y
desarrollar una política integral, Jorge. Yo lo veo así. Por último, ¿qué les decían las autoridades mirando en aquella cámara? Esto que tiene que ver con qué hacer, cómo tienen que encarar para disminuir esa brecha y evitar seguir hablando de un porcentaje altísimo de déficit alimentario. Y creo que las autoridades tienen que ser más interlocutores, tienen que buscar esa unión entre el público, el privado, entre las sociedades intermedias, procurar que la sociedad crezca más, porque más sociedades le hacen mejor al Estado, ¿no? Que apoye las realidades que ya están vigentes, que las realidades que están ya trabajando, que no cree alternativas, que sus políticas sociales, en el caso social, vaya a ayudar las realidades existentes, que sea un asistencialismo, que no sea un asistencialismo estéril, sino que sea un subsidio. Subsidiar significa apoyar las realidades que ya existen, que están hace años trabajando. Yo creo que esa parte, eso se llama subsidiariedad, en el sentido que las autoridades tienen que entender que en la unión del público, privado, la sociedad intermedia, tiene que agilizarle, las autoridades tienen que buscar políticas que ayuden en ese sentido. En ese caso, la ley PAN para Todos, el 6601 que salió el año pasado en un momento crítico como la pandemia, está ayudando porque es una ley que ya se está instalando y está generando cultura. Es decir, gracias a eso, se creó un Consejo Nacional de Alimentos, estamos hablando de varias instituciones del Estado. Acá yo tengo esta posibilidad, había sido acá, yo no tengo, bueno, unamos fuerza. Hoy mismo, Jorge, se está recuperando casi 4.000 kilos de alimentos en Ciudad del Este. Tengo la buena noticia, prácticamente ya estamos creando un banco de alimentos en Ciudad del Este también. ¿Y cómo nace eso? Y nace porque tenemos una dirección de aduana que entendió que esos excedentes, de los decomisados, no pueden seguir destruyéndose, sino pueden de alguna forma, si son inocuos, tomar un camino que se vuelva un plato de comida a la gente. ¿Ustedes cerraron un acuerdo con aduana en ese sentido? Estamos ahora, ya teníamos, pero ahora estamos retomando. Vamos a firmar un convenio que nos permita realmente seguir con esto, porque hay muchos excedentes en lo que se refiere a decomiso. Esta ley la ley que regula la donación de alimentos está generando cultura también en el público. Esta ley que hicimos con el diputado con el diputado Sebastián Villarejo y Raúl Latorre y otros que apoyaron, paso a paso va generando una cultura. Hoy es una realidad. Gracias a esta ley se creó este consejo y hoy estamos ya prácticamente fundando el Banco de Alimentos, abriendo pequeñas puertas, pero en Ciudad del Este. Desde que comenzamos más o menos en este año hemos recuperado casi entre 12 a 13.000 kilos de alimentos en un lugar. Ojalá estos temas sigan figurando en la agenda del gobierno, de las autoridades, de quienes se postulan para conquistar el poder. Ojalá estos temas. No podemos seguir permitiendo en un país como el nuestro que un paraguayo, que una familia paraguaya siga pasando hambre. No podemos darnos no podemos dejar que eso suceda, sí, por todas las condiciones que tenemos y por eso que estábamos hablando hoy. Guillermo, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Jorge, y a todos. Antes de irnos, le agradecemos a Casa Vía por estos muebles que utilizamos cada jueves acá en Paraguayos que Suman. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.